Gracias, presidente. Buenos días, senadores, senadoras. No hay duda alguna de la importancia del ferrocarril para cualquier sociedad que se quiera moderna y justa. La centralidad de este modo de transporte proporciona oportunidades, igualdad de oportunidades y garantiza, como ningún otro, el derecho a la movilidad. Mercancías y viajeros circulan mucho mejor en ferrocarril que en otros modos de transporte. Incluso en la cotidianidad, millones y millones de ciudadanos necesitan y querrían todavía más disponer de un sistema ferroviario que les permita funcionar en su vida. Eficacia, puntualidad, comodidad y eficiencia medioambiental, económica, en términos de usuarios, pero también para el conjunto de la sociedad, y en términos de seguridad, y a la vez dinamización económica. El sector ferroviario dispone en España de 600 empresas que dan trabajo a 145.000 personas, además un trabajo cualificado, tanto directa como indirectamente. Un sector, este sector ferroviario, que en términos de transporte genera 2.150 millones de euros al año y cuya industria factura 4.350 millones de euros al año, 2.500 de los cuales para la exportación. Una dinamización económica también clave en términos de desarrollo turístico y, sobre todo, de competitividad para el resto de los sectores económicos. En definitiva, señorías, como he dicho, un sector crucial para el presente y el futuro de cualquier sociedad que se quiera moderna, competitiva y justa. Y por ello, este sector debe estar bajo el amparo, bajo el cuidado, bajo el liderazgo público. Un esfuerzo tan grande en términos sociales, económicos y presupuestarios y tan prolongado en el tiempo como el que requiere las dotaciones y el desarrollo del sector ferroviario, que además necesita mucho cuidado en su racionalización y sistematización, puesto que estas cantidades ingentes de esfuerzo después tienen poca capacidad, poca flexibilidad para volver atrás, solo puede, insisto, tener un liderazgo público. En este país hemos hecho mucho todos, pero seguramente también convendrán ustedes, señorías, en que todavía no hemos hecho suficiente y en el que hay algunos errores básicos que habría que enmendar. Por todo ello, señorías, nuestro grupo ha prestado una especial atención a este proyecto de ley, que nos parecía, como he dicho, especialmente relevante para nuestro futuro colectivo. Y tengo que transmitirles nuestra profundísima decepción. 3 discrepancias amplísimas en 3 frentes que voy a exponer a lo largo de esta intervención nos hacen llegar a esta conclusión. Nos sentimos altamente decepcionados por este proyecto de ley, que es incapaz de abordar con la suficiente amplitud de miras y con la suficiente profundidad social un sector tan y tan estratégico para, como he dicho, nuestro desarrollo colectivo. Nuestra primera discrepancia tiene que ver con la forma. Ustedes son perfectamente conscientes que esta tramitación ha sido deficiente, muy deficiente. Lo refleja el informe del Consejo de Estado, un informe inusualmente crítico con la tramitación de este proyecto de ley. Tanta urgencia en la demanda de los informes preceptivos de los órganos consultivos ha llevado a que incluso falte alguno, el del Consejo Económico Social, por ejemplo, y ha llevado también a que la memoria económica sea claramente inconsistente y claramente insuficiente. Por tanto, primera decepción, una discrepancia en cómo se ha tramitado de precariamente un proyecto de ley tan importante. Segunda discrepancia, se ha formulado aquí también la oportunidad. Este proyecto de ley, como todos ustedes saben, se desarrolla en el marco del 4º paquete ferroviario de la Unión Europea
un cuarto paquete que está todavía en discusión, un cuarto paquete sobre el que no hay consenso comunitario, entre otras cosas, sobre las fechas y las condiciones de la liberalización, por ejemplo, del transporte interior de viajeros. Otros socios comunitarios, también se ha explicado aquí, tienen una actitud completamente distinta, mucho más prudente, mucho más pausada, mucho más analítica sobre cuál debe ser el desarrollo de este sector en un futuro inmediato. Por tanto, señorías, esta ley puede quedar obsoleta en breves meses, en breves años, con lo que, en este caso, insisto, tendría de agravante, dada la complejidad de las marchas atrás en un tema como este. Pero es que, además, señorías, cambios estructurales tan profundos como el que ustedes proponen en esta ley requieren evaluación y requieren, sobre todo, consenso. Consenso técnico, consenso social y consenso político. El propio Ministerio encargó un informe a una comisión creada ad hoc científico-técnica para el estudio de mejoras en el sector ferroviario. Y este informe dice a las claras, señorías, que ustedes no lo están haciendo bien, que el funcionamiento no es oportuno. En su punto cuarto, este informe pide que antes de tomar cualquier decisión haya un análisis multidisciplinar sobre la experiencia del sector ferroviario en España desde 2005. Análisis, que el Ministerio no ha hecho y que, por tanto, no ha tenido en cuenta de la manera que se requiere un tema como este, el análisis de los distintos factores. Además, en otro apartado, en el apartado 7, dice muy claramente, hasta tanto todas estas entidades u organismos no hayan sido definidas y estructuradas y funcionen adecuadamente, y hasta no se haya producido un retorno de experiencia mucho más consistente si se pretende avanzar en la liberalización del transporte nacional de viajeros, más allá de lo que finalmente exija la Unión Europea, habría que analizar con cuidado las posibles implicaciones. Por el momento existen muy pocas experiencias liberalizadoras de éxito, así que parece prudente acometer un proceso gradual de transformación. Todo lo contrario de lo que ustedes pretenden con este proyecto de ley. Sus propios expertos, señorías del Partido Popular, recomiendan calma, prudencia en el enfoque y en las propuestas. Y ustedes hacen todo lo contrario. Precipitar y, en este tramo último de la legislatura, de manera urgente, intentar cambiar toda la estructura del sector ferroviario en España. ¿Qué necesidad había de plantear ya esta ley? ¿Qué urgencia, teniendo tiempo como tenemos hasta 2019? Me temo que la respuesta tiene que ver con el tercer tipo de discrepancia que les anunciaba. Discrepancias de fondo muy significativas en el enfoque de esta ley y, sobre todo, en el modelo propuesto de organización del sector ferroviario. De enfoque, señorías, esta ley traduce una apuesta superficial, solo superficial, por el modo ferrocarril en nuestro país. Hay lagunas en aspectos clave que indican que el objetivo principal de este proyecto de ley no es, como decíamos al principio, que el transporte por ferrocarril nuclee y vertebre el conjunto de la apuesta por la movilidad en España, sino simplemente el cambio de modelo al que luego me referiré. Voy a señalar brevemente seis aspectos que faltan en este proyecto de ley. Primero, mercancías. El primer reto que tenemos en transporte en España, los datos son clarísimos, estamos muy por debajo de la media. Los usos mixtos de vía dificultan lo que es la clave de un buen funcionamiento del transporte de mercancías, que es la velocidad continua. La logística, la optimización de capacidades, la interoperabilidad no están para nada reflejadas en esta ley. Segunda laguna, la intermodalidad. Ustedes se llenaron la boca de esta cuestión a principio de legislatura. No encontramos nada en términos de trazados, de ubicación de las estaciones,
etcétera, etcétera, evidentemente de relación con otros modos de transporte. Tercer punto, la integralidad, la relación de la red de interés general con cercanías y otros modos de transporte. Y, más importante todavía, la relación del ferrocarril con otras cuestiones clave para que pueda tener un buen funcionamiento. Por ejemplo, el abastecimiento de energía. Cuarto aspecto, homologación y tecnificación, con un tema importantísimo, el tema del ancho de vía, que ni se menciona en este proyecto de ley. 3 anchos de vía conviven en España. Sin duda alguna, hay que hacer un gran esfuerzo para compatibilizarlos y, sobre todo, que la red central se pueda relacionar con el resto de Europa. Pero faltan temas de señalización, de desdoblamientos, de material, de informática de gestión. Faltan cuestiones relacionadas con el desarrollo I+D de la investigación ferroviaria. Quinto aspecto, derechos y deberes de participación de los usuarios. Y sexto, los profesionales. Los profesionales del sector no aparecen para nada en esta ley, ni su carrera, ni su formación, ni el horizonte de su desarrollo profesional. En definitiva, señorías, lagunas y aspectos clave que, como digo, traducen que para ustedes el sector del ferrocarril no debe o no puede ocupar esta centralidad de la que hablábamos antes. Pero la principal discrepancia, como pueden suponer, de nuestro grupo, tiene que ver con el cambio y el desbarajuste en el modelo de organización del sector ferroviario que propone esta ley. Es una ley donde no queda clara cuál va a ser la titularidad de las vías de nuestro país. Hay una leve referencia a que puede haber una titularidad privada, pero en ningún momento se dice que la titularidad es una titularidad pública, lo cual, por comparación con la ley que discutiremos después de carreteras, llama poderosísimamente la atención, donde sí se dice explícitamente. Es más, aquí se dice que el Gobierno podrá dar facilidades de expropiación para la construcción de líneas de ferrocarril privadas. Es lo único que se menciona en esta ley. Segundo aspecto, fragmentación y privatización del administrador de infraestructuras ferroviarias de la red de interés general. Además, en un sitio pone administrador y en otro sitio pone administrador general, con la cual cosa se genera cierta confusión sobre cómo se organiza la red. Y tercer elemento, la consolidación de la idea de la OSP, de la obligación de servicio público, que es la concepción al revés, que consiste en pensar que el mercado proveerá y donde el mercado no llegue habrá un gobierno que dirá que hay una obligación de servicio público y pondrá algún dinero para que quede mitigado el desequilibrio del mercado, cuando el sector ferroviario, como he dicho, tiene que pensarse desde el liderazgo público, con la complementariedad del sector privado, sin duda, entendiendo que puede haber liberalización en determinados tramos, también, pero nunca dejando al mercado, al sector privado, el peso del desarrollo de este sector. En definitiva, señorías, un modelo a las antípodas del que nosotros defendemos, que es el modelo de base pública, titularidad pública, administración de la infraestructura pública como garantía del servicio público y operadores públicos y privados, pero con un operador público central que garantice el equilibrio entre los tramos de rentabilidad y los de no rentabilidad. El mercado, señorías, solo responde a la demanda que es solvente y, en este caso, estamos hablando de algo que va mucho más allá de una demanda. Liberalizar no quiere decir privatizar. El sector público en esta ley queda como un mero regulador. Por todos estos motivos, señorías, nuestro grupo propone este veto, votará a favor del resto de los votos, porque nos parece más que en muchos otros proyectos de ley, necesario que este texto
acabe aquí su tramitación, se devuelva al Gobierno, encuentre la pausa, el análisis, el trabajo previo, el debate y el consenso que un tema tan sumamente estratégico para nuestro país requiere. Muchas gracias.